Hola, muy buenos días, mis estimados estudiantes, gusto conocerles. Hermano Oseas, Buenos días. ¿de dónde es usted, mi hermano? De San Luis Potosí. Ándele, ¿qué parte de la capital? Sí, en la capital. Ok, qué bueno. Mm. ¿De qué iglesia pertenece, mi hermano? Soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Ah, ok. ¿Quién es el pastor ahí? Es el pastor Luis Ramos Cisneros. Iglesia Bíblica Bautista. ¿Sí se ve la presentación ahí? Sí. Sí, Ok. Iglesia Bíblica Bautista. Ok. No son de la convención, ¿verdad? Supongo. no somos bautistas, en un sentido no confesionales, pero del movimiento fundamentalista o fundamental, le llaman. Ah, ok. Ujú, Iglesia Bautista Fundamental. Aquí hay algunas por la ciudad. Yo soy de México, yo estoy en la Ciudad de México, mm, cerca del aeropuerto vivo. Daniel Jiménez, ya, pues, ya saben. ujú, Y por acá hay algunas, he visto dos que tres por acá, iglesias fundamental, y también con el nombre bíblicas. Entonces, ujú, yo soy miembro de una iglesia bautista, soy pastor de una iglesia bautista, así es de la convención mm, y trabajo en el Seminario Teológico Bautista Mexicano ya por muchos años. Actualmente me encargo de mm, la educación virtual. mm. Hermano Yaraim Aranda, si puede aprender su micro, eso es. Ándele también Buenos días, hermano. su audio. Gracias por poner su audio. Siempre es mejor, al menos para mí, verlos, porque así a través de los ojos y la expresión puedo notar si les está gustando o no está gustando la clase, ¿no? También noto si se están durmiendo, entonces así podemos interactuar mejor. Hermano Yaraim, ¿de dónde es usted? Cuéntenos. Yarian, hermano, perdón. ¿Cómo? Ya, Yariam, perdón, Yarian. disculpe. Sí, no se preocupe, hermano. Yo soy de aquí de Papantla, Veracruz, y me congrego Papantla, en una Veracruz. iglesia bautista, ¿Qué se llama iglesia? Iglesia Bautista Oreb. Ah, ok. ¿De la convención? No, No, no es de la convención. Ok. Iglesia Bautista Oreb en Papantla. Ok. así son. Bueno, pues me da gusto saludarles. Yo soy Daniel Jiménez, esta es la clase de eclesiología. Vamos a tener 4 sesiones de Zoom, incluyendo esta. Nos veremos hoy, dentro de 8 días, en dos más y después el primer domingo, primer sábado de octubre estaremos concluyendo. Para empezar, si ya revisaron la plataforma, alguna duda, algún comentario, alguna cuestión con las instrucciones. Mientras piensan, hermano Iván, Buenos días, hermano. buenos días, hermano Iván, ¿de dónde es usted? De la Ciudad de México, Ah, ok, ¿en qué parte de la Ciudad de México vive, hermano? en la alcaldía Benito Juárez, casi atrás de la estación del metro de Portales. Atrás de la estación del Metro Portales, allá por Churubusco y este Ah, eje exacto. de, ¿cómo se llama? El que viene allá por, creo que es el 7 Sur u 8 Sur, que viene allá Sí, exacto. de Insurgentes. Ok, del lado, ¿de qué lado? De la Benito Juárez, o sea, de aquel lado, del lado poniente de la calzada de Tlalpan, ¿no? De la vía de Tlalpan. Sí, Por ahí exacto. más o menos. Ok, sí, sí conozco bien el lugar. Yo vivo acá por el aeropuerto, hermano. ¿De qué iglesia es? Es una tradición cristiana que se llama Iglesia de Dios Séptimo Día. Ah, ok. Muy bien. Qué bueno. La congregación está ahí cerca, donde vive. Sí, está ahí en casi esquina en Churubusco y Eje 3 por la Churu- estación Escuadrón 201. Ok, Churubusco. Ya. Ok, bien. Pues no sé si hay alguna pregunta en cuanto a la plataforma, las instrucciones, todo claro. ¿Ya listos con su tarea para el próximo domingo? Ujú. Bueno, ok, me da gusto. Entonces, pues el tema es eclesiología. Es un tema que a mí me gusta mucho y siempre es importante el poder retomar algunas ideas. Entonces, en las clases vamos a abordar algunas, o sea, ampliar un poco algunos de los conceptos y ver desde otras perspectivas ah, el concepto de iglesia, lo que es la iglesia, la esencia de la iglesia, la naturaleza y la misión de la iglesia, ¿no? Ahorita paralelamente estoy dando un curso que se llama Naturaleza y Misión de la Iglesia también. Entonces, pues estamos aquí con estos temas muy, muy propios
del tema. Entonces, pues vamos a comenzar orando y después nos arrancamos con los conceptos que quiero compartirles. Gracias, Señor, te damos en esta mañana que podemos reunirnos y tomar este tiempo para reflexionar en la gran bendición que nos has permitido como hijos tuyos, como seguidores de Jesús, el pertenecer a una comunidad que comparte la fe en seguirte, que comparte la fe en proclamar el Evangelio, que comparte muchas cosas, Señor, que comparte la vida y aún comparte hasta la eternidad. Yo te ruego que estos cursos, estas sesiones, esta clase nos ayude a adquirir mayor conciencia de la relevancia que es de la realidad de la iglesia y también, Señor, la gran oportunidad que nos das de participar de Cristo, de ti mismo, Señor, en la misión que tú has puesto para hacer a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con algunas reflexiones. Dice un autor, hoy les voy a decir quién es, dice así: la iglesia de Cristo constituye el fenómeno más espectacular que el hombre haya conocido y en el cual haya podido participar. Este autor es ay, se me ahorita va a aparecer el nombre, Howard Snyder, describe como una especie, un fenómeno, ¿no? Algo que sucede, pues un fenómeno, un suceso, un evento, una realidad que hay muy grande y que participar en la iglesia de Cristo es algo grandioso, quizás lo más grandioso, y esa es la idea de escribir por qué es lo más grandioso participar en la iglesia de Cristo. Dice que a través de las edades y cruzando por todas las rutas de la historia, la comunidad del rey avanza enrolando día a día a nuevos militantes hacia el grande y definitivo Órale. encuentro con Jesucristo, el ¿Ya Hijo está de Israel, Dios. Miriam? Y Sí, pero esto tiene que ver un poco con mi otra clase que voy a dar en los próximos momentos, la es que si le próxima doy me hora. va a regresar otra vez. Así me hice ahorita. Déjeme aquí estirar esto. Entonces, ah, Howard Snyder es, pero aquí nos habla el aspecto escatológico de la eclesiología, porque la iglesia es un fenómeno que va avanzando en la historia, comenzó a través de desde hace tiempo, y aquí podríamos establecer, bueno, ¿cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo es cuando realmente inicia este fenómeno? Con la frase que dice a través de las edades, tal parece que Howard Snyder está pensando en el concepto pueblo de Dios aún antes de la venida de Jesucristo. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero va avanzando y dice que va hacia grande y definitivo encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto nos habla entonces del aspecto escatológico de este elemento que está en la iglesia, en que estamos en la historia, pero vamos avanzando, ¿no? Un sentido de avance y que vamos caminando a la consumación. Eclesiología, según Snyder, puede causar, por un lado, frustración. Es decir, cuando estudiamos la iglesia y vemos lo que ha sucedido a través de los siglos, podemos experimentar que si realmente la iglesia, pues, es lo que debería de ser, ¿no? Probablemente, déjeme aquí oh, acomodar esto, eso sí, ya. Dice, sí, por lo visto y experimentado en la iglesia, que nos hace preguntarnos seriamente si la renovación de la iglesia es posible hoy. Todos nos hemos en un momento desencantado o la gente se ha desencantado en algún momento dado de la iglesia, pensando, caramba, esto es la iglesia, esto es el cuerpo de Cristo, estos son los seguidores de Jesús. Pero también por otro lado, causa esperanza, por causa de la resurrección de Jesucristo, y del ministerio presente del Espíritu Santo. Es decir, que tal parece que movemos en dos realidades. La realidad meramente humana de lo que es la iglesia, las comunidades de fe, pero también la realidad divina, la realidad de la presencia de Cristo, la realidad de la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Que a lo largo de la historia han guiado a las comunidades de creyentes a seguir a Jesús resucitado, guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y la verdad que esto sí podemos señalar también ha sido evidente a lo largo de la historia. Entonces, hablar de la iglesia es hablar de una entidad de doble naturaleza, de dos dimensiones que se juntan, la dimensión humana y la dimensión
divina. Entonces, el estudio de la iglesia comúnmente se conoce como eclesiología. Ustedes no sé si ya llevaron, o quizás van a llevar una materia que se llama sistemática, teología sistemática. Ok, la eclesiología, técnicamente hablando, es una sección de la teología sistemática, es una rama de la teología sistemática que se dedica precisamente a describir y a mostrar lo que la Nuevo Testamento, la que la Biblia dice acerca de la iglesia. El uso en uno es uno de los estudios más apasionantes, pues nos lleva a uno de los fundamentos de la historia del cristianismo, es decir, la comunidad que Jesús convocó a su alrededor y que ha permanecido a través de los siglos. Enfoca, por otro lado, la vida del creyente como individuo integrado o integrante de la comunidad que representa a Cristo en la tierra. Y aquí hay una verdad importante. La iglesia es la comunidad que representa, que muestra, que hace evidente de una manera física, aún si quieres, pensando en comunidades locales, a Cristo en la tierra. Algunas definiciones para ir afinando acá el asunto. Es la única agencia, decían, divinamente autorizada perdón, divinamente comisionada para extender el reino de Dios. Y aquí entramos a otro concepto, reino de Dios e iglesia. Muchas veces se confunde o se habla indistintamente de iglesia y reino de Dios. Y la verdad es que son situaciones relacionadas, fenómenos relacionados, pero no necesariamente equivalentes. El reino de Dios es el mensaje que Cristo trajo de que la posibilidad de vivir en armonía y en soberanía bajo la soberanía de Dios esa ha sido posible a través de su vida, ministerio, muerte y resurrección a la luz de todo el Nuevo Testamento. Y la iglesia es la comunidad que hace evidente este reino, que vive el reino, que anuncia el reino de Dios. Podemos definirlo de esa forma. Su importancia entonces para los propósitos de Dios se aprecia en la expresión paulina que dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Permítame tantito, solamente acá. Ok, se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. La iglesia también se puede entender como entonces, por un lado es la agencia, la iglesia es la agencia que anuncia o extiende. Aquí algunos muy suspicaces como yo dirían, no, la iglesia no extiende el reino, anuncia el reino, vive el reino, pero ella no la construye Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, está bien, entendemos eso, ¿no? Pero bueno, es válido decir que a través de su anuncio se va extendiendo, el reino de Dios va haciéndose evidente en el mundo. Otra manera es hablar y ya se enfoca no tanto en lo que hace la iglesia, sino en la relación de los miembros o de los participantes de la iglesia. Es una fraternidad. Es muy interesante señalar que de las religiones antiguas, eh, la única que llamaba a sus miembros o los que participaban de la fe, hermanos, era la iglesia cristiana, el cristianismo. Entonces eso nos destaca una cosa importante, la fraternidad. En el Nuevo Testamento se describe con diferentes nombres este aspecto de la unidad: cuerpo de Cristo, comunidad de Dios, rebaño, Israel de Dios, raza elegida, templo de Dios, real sacerdocio, nación santa, etcétera. Existen muchas maneras de describir el fenómeno de la iglesia o el fenómeno de la comunidad de los seguidores de Jesús, de tal manera que es tan amplio el fenómeno que una sola palabra, una sola analogía, un solo ejemplo no bastaría o no basta para describir toda la realidad, igual que Jesucristo mismo, ¿no? Por eso hay 4 evangelios y cada evangelio nos muestra diferentes fases de Jesús. La iglesia, por otro lado, es el único contexto para la vida cristiana. ¿Sí? Es la comunidad de creyentes en Jesucristo, y aquí empezamos ya con unas cuestiones más eclesiásticas, bautizados, viviendo la realidad del reino de Dios, proclamando el Evangelio y sirviendo al mundo. Noten aquí otra vez
nos volvemos, regresamos quizás a la parte de la misión de la iglesia. Quizás hablar de fraternidad, rebaño, Israel de Dios, nos hablaría de la naturaleza de la iglesia, pero estos párrafos o este párrafo en concreto nos vuelve a hablar un poco arriba, un poco de la misión de la iglesia y un poco también de su esencia, comunidad de creyentes en Jesucristo bautizados. ¿Y por qué dije eclesiástico? Por la situación del bautismo, ¿no? El hecho de bautizar es una frase que se usa mucho para establecer la membresía de algunas iglesias o de algunas confesiones cristianas. Ahora bien, este asunto de la iglesia es un asunto de absoluta prioridad para todos los que toman en serio la fe cristiana. Es muy común ahora hablar, ¿no? Quizás te decepcione la iglesia, pero Dios no te va a decepcionar, como separando. Lo cierto es de que no puede ser así. Quien toma en serio su fe no puede vivir fuera de la iglesia su fe, porque, o mejor dicho, no puede desarrollar su fe sin pertenecer a una comunidad. Es una comunidad de vida y de compromiso con Jesús, más que una institución. Lo que sucede es de que se ha institucionalizado tanto que eso es lo que le hace perder esa vitalidad, esa sensación de vida de una comunidad. Vamos a ir definiendo un poco más. Es un grupo definido con metas, prácticas comunes. Ya esto va siendo un poquito más práctico, ¿no? Algo más concreto en cuanto a lo que es una comunidad o una iglesia. Es un grupo que comparte la misma visión de este mundo, la visión bíblica, por decirlo de alguna forma, la visión cristiana, la visión monoteísta, todas esas cuestiones de manera o perspectivas de entender el mundo y la vida con, con esta visión pues cristiana, ¿no? Es un grupo que comparte, obviamente, los mismos valores, actitudes, creencias y acciones. Aquí otra vez hablamos otro aspecto importante, la ética, la conducta, la moral de unas de las comunidades cristianas. Ah, es en la misma definición, en el mismo entendimiento más bien de iglesia, queda claro que hay una demanda ética por parte de sus miembros, de quienes componemos la iglesia, y también compartencia de ciertas creencias y de ciertas actitudes. Y es un grupo, digamos, por decirlo de otra forma, que actúa según el mismo modelo, y el modelo es Jesús. Aquí es importante señalar la relación entre la eclesiología y la cristología, que llega a expresarse de una manera muy práctica. ¿A qué me refiero? Yo no puedo afirmar que tengo una cristología fuerte si como resultado de una cristología fuerte o robusta no tengo una eclesiología fuerte y robusta. Dicho de otra manera un poco más práctica, si yo valoro a Jesucristo el Señor con todo lo que es y con todo lo que ha hecho a lo sumo, y no, si no lo valoro a lo sumo, bueno, mejor dicho, si lo valoro a lo sumo como resultado, he de valorar en la misma medida la realidad de la iglesia y mi pertenencia en la iglesia. ¿Por qué? Sencillamente, lo vimos, apareció en una línea hace rato, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, hay otras maneras de decir eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y de señalar esa vinculación entre Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, y la comunidad de los seguidores. Están íntimamente relacionados. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el pastor del rebaño. Él es el rey de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Hay una vinculación muy estrecha. Casi, casi se puede decir, casi, casi, no lo digo que lo diga la Biblia, pero casi, casi se puede decir que sin la iglesia no existiría Cristo o no habría razón o no habría proyección de Cristo en este mundo que es la iglesia. Y es un grupo con el mismo compromiso, seguir a Jesús. Obviamente es una explicación más del punto 4, ¿no? Seguir el mismo modelo, seguir a Jesús, ser como Jesús. Ahora, eso fue, digamos, lo que serían las
definiciones, lo que es una definición, un acercamiento a la naturaleza y misión de la iglesia, porque abordamos los dos aspectos. Lo que la iglesia hace, la misión que tiene, proclamar el evangelio, vivir el reino, y lo que es una fraternidad de seguidores de Jesús. Una fraternidad de un grupo de gente que ha decidido hacer de Jesús su modelo, ha creído que Jesús es el Mesías prometido por Dios y ha creído que en Cristo se integra todo el plan de salvación y todo el plan de redención que Dios había preparado desde los siglos anteriores. Esto es muy particular, esta última frase es muy paulina, específicamente de las cartas de Efesios y Colosenses. Pero también hay implicaciones de esta realidad y de nuestra pertenencia a esta realidad. La primera implica comunidad. La salvación otorgada por Cristo implica necesariamente comunidad. Una persona es salvada y es hecha verdadera persona, ¿sí? Ah, y por naturaleza requiere relacionarse con otras personas. Ontológicamente, el ser humano fue diseñado para relacionarse con otros, relacionarse con otras personas, no con animales, no con cosas, no con ideas, pero con otros seres como él, que sean personas. Y aquí podemos hacer una gran división. ¿Quiénes son las personas o qué tipo de, o qué personas, con qué personas nos relacionamos? Bueno, por un lado, con cualquiera que sea mi prójimo, creyente o no creyente, yo fui hecho para relacionarme con ellos, y el otro, obviamente, es Dios mismo. Y podríamos pensar, los que como trinitarios que somos, bueno, con las tres personas de la Trinidad, ¿no? Dios y el ser humano. Entonces, nuestra naturaleza, nuestra ontología es personas y eso implica relaciones personales. El hombre, por otro lado, fue destruido por el pecado, fue apartado de Dios y de su prójimo. Los resultados de la rebeldía, según lo expresa la narrativa de Génesis 3, eso provocó un rompimiento entre Dios y el ser humano y entre el ser humano con su prójimo. Si recordamos, es más, pensando un poco, ¿qué se expresó primero en Génesis 3? ¿El rompimiento con el prójimo o el rompimiento con Dios? Si recordamos la narrativa, viene la serpiente, seduce a Eva, Eva toma, come, le da a su marido. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Se acuerdan? Adán le echa la culpa. ¿Fuerte, Yariam? Adán le echa la culpa a Eva. No oigo muy claro. Comento que Adán le echa la culpa a Eva. Bueno, eso es en el diálogo, cuando Dios le pregunta. Un poco antes, lo primero que ocurre después de que comen. ¿Qué dice el texto? Sí, hermano Oseas. Que se dan cuenta que estaban desnudos Ajá, y se avergonzaban. y se avergonzaban el uno del otro. Noten, inmediatamente hay una separación. Y luego cuando oyen a Dios, ahí está, huyen de Dios. Y ahí está la segunda separación. Bueno, pues la salvación es restauración en primera instancia con otro creyente, bueno, con Dios y con otro creyente salvado por Jesucristo. ¿Sí me explico? Se restauran las relaciones entre todos. Y la imagen del buen samaritano nos muestra cómo opera esa restauración de relaciones. Muy distinto, ¿no? Y bien decía Yariam en el sentido cuando ya Dios le pregunta en la narrativa, le pregunta a Adán, Adán dice, la mujer que tú me diste, pero le está diciendo que fue la mujer, pero le está echando la culpa a Dios mismo. La mujer que tú me diste. Y entonces vuelve a expresarse el rompimiento entre Dios y el ser humano y entre los seres humanos. Pero en la salvación se vuelve a restaurar. No significa que el creyente quede sin relaciones con no creyentes. Con estas tenemos una responsabilidad muy grande, predicar el Evangelio. Pero lo cierto que para el desarrollo de la vida cristiana en su plenitud se requiere del compañerismo con otros cristianos. ¿Sí? Ah, así como la comunidad es esencial
En la vida general del ser humano y en la vida cristiana es sumamente primordial. No podemos desarrollarnos realmente como cristianos sin estar en comunidad, en fraternidad o en relaciones con otros creyentes. El crecimiento de la vida cristiana siempre se da en comunidad. Cuando un niño nace, necesita de 1000 cuidados. Si se le abandona, de seguro morirá. Para evitar semejante tragedia, Dios creó la familia. El tema que con la analogía esta de un bebé nacido en una familia, realmente cuando nos convertimos a Cristo, no nos sentimos bebés. Realmente esa es una cosa muy complicada porque sabemos que son bebés los que son nuevos creyentes, pero el nuevo creyente no sabe que es un nuevo bebé y que requiere el cuidado de la iglesia. Pero bueno. Por eso Dios, de la misma manera, cuando uno nace de nuevo, según dice Juan 3:16, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, perdón, aquí se tapó por la imagen, no podrá ver el reino de Dios, dijo Jesús, no te sorprendas que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Pues a este que ha nacido de nuevo, Dios le ha provisto de una familia en la cual pueda desarrollar, crecer conforme a los propósitos y crezca en eso mismo junto con otros hermanos. Y bueno, avanzamos con un poquito, con unos textos más para poder comprender. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Noten cómo aquí usa dos maneras de describir la iglesia o la realidad de la pertenencia a la iglesia. Somos conciudadanos, es decir, somos ciudadanos del mismo país, del mismo reino, y también somos miembros de la misma familia, ¿no? Familia de Dios, pueblo de Dios, nación santa, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es el texto de Efesios 4:11 y todo el contexto nos dice que estas cuatro cosas, esos cuatro oficios, Dios los colocó en la iglesia con un propósito, perfeccionar a los santos, es decir, a todos los creyentes, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten cómo existen dos caminos, ¿no? Una es el hacer, la obra del ministerio, y el otro es la edificación del cuerpo, el crecimiento del cuerpo y el crecimiento individual. Es decir, la comunidad se conforma por personas que van a hacer una misión, van a realizar un proyecto, obra del ministerio, y van a crecer y van a madurar, se va a edificar su persona y su relación con los demás. Y otra vez ese aspecto escatológico hacia adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la edificación, el crecimiento tiene un fin, dirían así, diríamos, usando una palabra muy dominguera, teleológico, ¿no? O sea, apunta hacia un fin. ¿Y cuál es este fin? No es necesariamente el cielo eterno en el futuro, sino desarrollarnos como personas a la plenitud de Cristo, es decir, como Cristo mismo. Y esto tiene que ver con la conformación de la manera de ser. Entonces, lo vimos, lo primero que implica es unidad o fraternidad, lo segundo que implica es crecimiento y lo tercero que implica entonces implica fe. La fe es la característica fundamental de la iglesia. Fue la confesión de fe en Cristo de parte de Pedro que dio lugar a la expresión: sobre esta roca edificaré mi iglesia. De este pasaje, bueno, se interpreta de diferentes maneras, pero vamos a tratar de hacer una descripción de qué sería la fe aquí expresada en este pasaje. Hasta que Jesús encontrara a un hombre lleno de fe, no pudo comenzar a edificar su iglesia. Es decir, esta interpretación estaría entendiendo que la iglesia comienza con el ministerio de Jesucristo y puntualmente cuando Pedro confiesa que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Algunos dirían, en esta interpretación, aquí comienza de manera oficial la iglesia. Bueno, vamos a asumir, a conceder esto. Bien, que ahí comienza, pero comienza no en base tanto a la persona que declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino a la misma declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, hay una declaración, una verdad. Jesucristo es el Mesías prometido por Dios. Es lo que quiere decir la frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, la pregunta es, ¿solamente con esa realidad ya hay una iglesia o ya existe la comunidad? Podríamos afirmar que no. ¿Por qué? Porque se requiere que alguien confiese eso. La confesión sola no genera la iglesia, sino es el fundamento sobre el cual crece la iglesia, pero la iglesia es fundamentada, pero la iglesia está compuesta por personas que tienen esa fe, con personas que declaran esa fe. Entonces, por eso dice, tú eres Pedro, tú eres Cristo, eres la piedra, y sobre esta roca podemos entenderlo o podemos aplicarlo si batallamos con eso de la aplicación y la interpretación, podemos aplicar. Se requieren Pedros que confiesen esa verdad y esos Pedros que confiesan esa verdad son piedras que van construyendo o van formando la iglesia. ¿Sí me explico? Sería esa una posible entendimiento del pasaje. También a la luz de lo que dice precisamente Primera de Pedro. Vosotros sois piedras espirituales que están creciendo y que están siendo construidas, ¿no? Y si, bueno, afirmamos o creemos que Primera de Pedro le escribió el apóstol Pedro, entonces sí sería un argumento intertextual para afirmar que a lo que se refiere Mateo 16, 18 es a personas que declaran esa realidad o creen esa verdad de que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios. Sí me expliqué este argumento en cuanto a lo que se refiere sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos hablando de eso que implica esa fe. Todos los que conforman la iglesia deben afirmar, aceptar, declarar, vivir esta verdad. ¿Sí me explico? Eso es la fe. No solamente es una aceptación intelectual, por eso empleé varios verbos. Debe de creer, vivir, afirmar, confesar. ¿Sí me explico? Es parte esencial de la vida cristiana, porque ser cristiano es reconocer que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios y seguirle como Él invita a que le sigamos. Pedro llegó a ser entonces el prototipo de todos los creyentes de las edades siguientes. No llegó a ser el Papa, obvio, pero es el prototipo. Todos tenemos que hacer lo que Pedro hizo. Y con todos los millones que ha habido a través de la historia, que han confesado, vivido, proclamado esta verdad, son las rocas con las cuales Cristo está construyendo su iglesia. ¿Sí me expliqué de esta manera de comprender el texto? El hermano Seas me dice que sí, el hermano Iván me dice que sí, los demás no sé lo que me digan porque tienen sus videos apagados, pero bueno, Sí, sí está Yariam claro, sí, maestro. ok, ya aquí Juan de Dios y Rosario ya dijeron algo, bueno, me dieron a aprender algo, pero está bien. ¿Sale? Ok, entonces avanzamos. Principalmente la iglesia es una sociedad no de pensadores, ni de obreros, ni siquiera aún de adoradores, ojo, porque eso también está muy de moda ahora. Comunidad de adoradores. No es eso, es una comunidad de creyentes que creen lo que dijimos en la diapositiva anterior, que viven lo que dijimos en la diapositiva anterior, que afirman lo que dijimos en la diapositiva anterior, que confiesan lo que dijimos. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Mesías prometido por Dios. Todo eso es la frase allá. Por lo tanto, encontramos que creyentes y los que creyeron, esa frase que en griego sí es un participio, se usa constantemente como sinónimos de los miembros de la sociedad cristiana o de las comunidades cristianas. Mira, vamos a ver varios pasajes de hecho. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y la multitud de los que habían creído.
era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Noten, bueno, hay dos palabras, estamos haciendo énfasis en habían creído, pero noten las otras palabras que se están repitiendo, juntos, común, común, ¿sí? Avanzamos un poco más. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Noten cómo se describe a los que creían, a los que creyeron. ¿Qué creyeron? Lo que Pedro creyó, lo que Pedro confesó. También la ordenanza del bautismo, que desde el principio era la condición de entrada en la iglesia apostólica, fue reconocida como símbolo de fe y de confesión. Por eso, en algunas tradiciones evangélicas, el bautismo es la confesión pública de fe, aunque a veces se separan, ¿eh? Cuando decimos, es que hizo su confesión pública de fe, significa que ya levantó la mano o públicamente dijo, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y luego se bautizan. Esto ocurre mucho en el ámbito, precisamente, aquí vemos tres de las iglesias bautistas, ¿no? Pero realmente en el Nuevo Testamento, el momento de la confesión era el momento del bautismo. No había nunca ese espacio que hay entre reconocer que Jesucristo es el Mesías y el bautismo. No existe este espacio de tiempo en el Nuevo Testamento. Ocurre al mismo tiempo. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. Noten, los que recibieron, quiere decir que los que creyeron. ¿Qué sucedió con ellos? Fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Pues a la comunidad, a la iglesia, ¿no? A lo que se denominó después iglesia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aunque estamos en un contexto de la iglesia apostólica o la iglesia judía, los cristianos judíos, porque Hechos del 1 hasta el 6 o 7 más o menos, y unos dirían que hasta el 13, pero bueno, nos describe la iglesia mayoritariamente de judíos, al menos en ese contexto así ocurría. Creían, se bautizaban y se agregaban. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, no estamos discutiendo forma de bautismo, pero sí estamos discutiendo que al menos en estos pasajes del Nuevo Testamento, el creer estaba ligado al bautismo, al momento del bautismo, y era una especie, tampoco dice que así sea, pero se puede entender una especie de confesión pública, ¿no? O de profesión pública, ¿no? El mismo eunuco dice, pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y le contesta que se cree que es un añadido ahí, un texto añadido. Si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Entonces, como una especie de confesión o credo antiguo, dicen los estudiosos. Y tenemos eso en Romanos 6:4, porque somos... Ok, ahora, cuando Pablo habla de esto, como que lo desarrolla, le pone mayor profundidad teológica, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y primero a los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Notemos, Pablo acá en Romanos está describiendo lo que sucede cuando asumimos la fe en Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Lo que pasa es de que en aquellos tiempos la gente creía y se bautizaba. Entonces decir me bauticé es decir creí. La realidad de la salvación que ocurre cuando uno cree y el bautismo, algo visible, ocurría al mismo tiempo. Por eso es sepultados juntamente con el bautismo comenzó a simbolizar esa sepultura y muerte con Cristo, ¿sí? Para andar en vida eterna. ¿Qué me dice aquí? ¿Que ya se cortó el tiempo? Ah, no, la batería, perdón. Se me va a acabar la batería, perdón, perdón, perdón.
Ya, ahí está. Listo. Ahora sí, disculpen. Regresamos acá. Bien. Entonces, y en Corintios 12:13, allá cuando está hablando de los dones espirituales, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean griegos, judíos o griegos, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten lo que Pablo está diciendo. Fuimos bautizados. Ahora, aquí lo que sucede con la palabra es que la transliteraron, pero literalmente se entendería porque por un solo espíritu fuimos no iba a decir, sumergidos. Literalmente es eso, sumergidos en un cuerpo. Fuimos metidos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio y ya cambia la metáfora, si quieres llamarlo así, o la analogía, beber de un mismo espíritu. Podríamos decir, bueno, ser bautizados y beber de un mismo espíritu, ¿son cosas diferentes o es lo mismo? El texto parece sugerir que es lo mismo, es una manera paralela de hablar, si me explico. Y más si pensamos en la manera en que se expresaba Pablo. Entonces, acá, otra vez, recordando que cuando alguien creía, se bautizaba y pertenecía a la iglesia, hablar o describir que somos bautizados por el Espíritu en un cuerpo es describir ese momento. Ahora, esto ocurre espiritualmente cuando creemos, pero formalmente no ocurre así, porque generalmente los miembros de una iglesia, ya hablo en el aspecto local, no cuando creen se vuelven miembros o se les trata como miembros, sino hay un proceso que tienen que entender lo que está pasando. Pero en aquellos tiempos no existía ese proceso y entonces eso es lo que a veces nos dificulta hacer las aplicaciones a nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, avanzamos un poco más. Esta fe esencial en la fundación y edificación de la iglesia, de la cual el bautismo era el primer paso de obediencia, era más que un acto de asentimiento intelectual. Era un acto personal, voluntario, de recibir al Salvador personal, el vínculo de unión vital entre Cristo y el creyente que resultaba en nada menos que una nueva creación. Noten cómo otra vez estamos tratando de ver la importancia de la salvación en Cristo con relación a la comunidad, ¿sí? Lo que un pensamiento que ha ido a través de estos minutos es de que si yo creo en Cristo, soy integrado a la iglesia. Y aquí se describe esto como una nueva creación. Parte de la nueva creación que somos ahora en Cristo es esta pertenencia a la comunidad. Dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es otra expresión paulina de hablar de un creyente, alguien que ha creído en Cristo, alguien que ha manifestado, vivido esa fe de la que hablamos en Mateo. Ok, entonces si alguno ha creído en Cristo, está en Cristo, ¿qué ocurre con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ha llegado el nuevo tiempo, el nuevo momento, el momento esperado. Y eso implica ser parte de la comunidad. No lo dice este texto, pero juntando las evidencias que hemos comentado, podemos afirmarlo. De hecho, eso hace la teología sistemática y eso haría la eclesiología en un curso de teología sistemática. Es decir, explicar, vincular de una manera lógica y entendible diferentes textos bíblicos, diferentes verdades bíblicas para hacerlo más entendible, ¿ok? Más sistematizado. Ok, entonces implicaba fe, implicaba unidad, implicaba comunidad, implica, bueno, hacemos un poco más comunión cristiana. La comunión entre los miembros sigue naturalmente de la misma naturaleza de la fe descrita arriba. Si cada creyente está unido vitalmente con Cristo por fe, todos los creyentes deben ubicarse
en una relación viviente entre sí. Hermano Andrés Octavio Cruz Alfaro ha de ser. Levantó la mano, lo escuchamos. Buenos días, profesor. Alfonso, Alfonso, este, perdón. no se preocupe. Aquí me surge la duda, ¿no? Al menos los que yo que vengo de tradiciones en las que es o es aceptado el bautismo infantil, este, usa sobre todo el texto este del carcelero, ¿no? Donde dice que fue bautizado él y toda su casa, ¿no? Y incluso se argumenta, ¿no? Pues si fue bautizada toda su casa, pues evidentemente en su casa habían ancianos, habían niños, o sea, estaba todo esto, ¿no? Entonces, pareciera que no hay no es necesaria digamos, esa confesión de fe para el bautismo, para un bautismo, ¿no? De hecho, lo decía el texto, ¿no? A veces nos volvemos hasta sacramentalistas en ese aspecto, en el que no necesitamos tal cual la fe para que un sacramento obre en la persona, ¿no? Entonces, sí como que me surge esta duda entre cómo ligar esto de fe, bautismo, sobre todo en la cuestión de un infante. No Sí, sé si me en la estoy desviando tradición del quizás del tema. bautismo infantil, eso sí, sí me queda claro. Accidental de Ok, bautismo. bien, yo no soy Gracias. presbiteriano, pero conozco un poco, tuve la bendición de conocer a algunos pastores presbiterianos y ah, ellos, bueno, esto es lo que yo tengo entendido, hermano, e insisto, estoy dando la respuesta que daría quizá mi amigo en cuanto a el bautismo en estas tradiciones, específicamente la presbiteriana o reformada, más bien presbiteriana debo decir, porque eso para mí así lo digo con mayor seguridad, es que el bautismo tiene otro significado y el bautismo significa en esta tradición o sería lo equivalente a la circuncisión. Es la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Cuando yo cristiano tengo un hijo, él es hijo de la promesa. Y eso está basado en un pasaje en Hechos, sin mal recuerdo, cuando Pedro le dije, y a ustedes, está hablando a a los judíos que están escuchando el Evangelio, y a sus hijos se les es dada la promesa. Entonces, y existe otro pasaje también, creo que Pablo mismo dice Romanos, el bautismo, lo que es ahora la circuncisión, o la circuncisión que ahora es el bautismo, esa es la frase, la circuncisión que ahora es el bautismo. Entonces, en estas confesiones, hermano, en estas tradiciones, y qué bueno que lo pregunta, porque el Instituto Filadelfia es una institución eh, eh, interdenominacional en el sentido de que alumnos de todas denominaciones están estudiando, es importante también explicar esto para quienes vienen de esta tradición. Y es lo que yo entiendo, y quizá no soy ah, el mejor, quien mejor lo podría explicar porque no soy presbiteriano, ¿no? Pero, me tocó la clase de eclesiología, ni modo, me tocó este tema, ¿no? Entonces, es la cuestión de la señal de la pertenencia al pueblo de Dios, no necesariamente la salvación, porque después ellos sí hablaban de la profesión de fe, que ellos tienen que de alguna manera manifestar que creen en Cristo. ¿Sí me explico? Es lo que se conoce como la teología del pacto, que hasta un hermano amigo me regaló un libro hace muchísimos años, ya ni sé dónde lo dejé, que habla precisamente de la teología del pacto. Entonces, sería por ahí, hermano, buscarle. Le podría recomendar, por ejemplo, Teología Sistemática de Luis Berkov, porque Berkov es un reformado. Ahí usted puede encontrar un poco, busquen el capítulo de Eclesiología, Bautismo, y probablemente ahí encuentre la explicación allá desde la fe, desde la confesión, de la tradición presbiteriana o de la tradición del bautismo infantil. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, porque justamente, por ejemplo, en mi tradición, pues es primero el bautismo y después, más adelante, justamente se da esta parte de la confirmación, ¿no? Que es justamente el confirmar esta fe, la declaración pública de la fe, Exactamente. que aquí está el debate, ¿no? Incluso con los católicos romanos, como luteranos que nosotros somos, pues es decir, oye, no, la confirmación no es un sacramento, es un paso en la fe donde confiesas públicamente, pero no
no es netamente como que eso te va a dar la salvación, ¿no? Es parte de un proceso, ¿no? Sí. Pero muchas gracias. Sí, ahora, aquí, quizá por mi orientación más como profesor de Biblia, cuando yo miro el Nuevo Testamento, no veo lo que hacemos los bautistas. Crees, te esperas un tiempo, te enseñamos y luego te bautizamos y eres miembro de la iglesia. Eso yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Tampoco veo lo otro. Te bautizo y luego te confirmo, ¿no? Todo esto es la sistematización de ciertas verdades que hay en la Biblia para hacerlas más entendibles para nosotros y manejables según nuestra tradición. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que reconocer ese fenómeno. Por eso no me gusta mucho o no soy muy no soy muy aficionado a la teología sistemática. Prefiero mejor la exégesis bíblica que la teología sistemática. Pero bueno, no hay problema. Le seguimos avanzando en eso. La figura favorita, Paulina favorita, los creyentes son miembros de uno de los otros porque son miembros en particular del cuerpo de Cristo. El uso frecuente del término hermano para referirse a los creyentes indica que desde el principio la sociedad cristiana se consideraba como una familia unida. En Hechos y en las epístolas paulinas, compañerismo es una característica esencial de toda la iglesia del Señor, porque estábamos hablando que implica comunidad. Otro testimonio primitivo se ve en el hecho de que koinonía, traducido compañerismo, toma su lugar en las reuniones más tempranas de la iglesia, lado a lado con la enseñanza apostólica, el partimiento del pan y las oraciones. Cuando leemos ahí en Hechos 2, que dice, y participaban de la doctrina de los apóstoles, el compañerismo, la exhortación, usa 4 o 5 términos que se volvieron técnicos. La coinonía, la didaje, el querigma y la liturgia. Entonces, y uno de ellos es coinonía, ¿sí? Al principio la coinonía llevaba la idea de comunidad de bienes, pero después encontró expresión en la administración a los santos necesitados y también en la cena del Señor. El compañerismo de los creyentes recibió su expresión más destacada y sagrada. Por eso, Corintios, que es un texto muy temprano de la tradición neotestamentaria o de los textos nuestros testamentarios, es un texto muy temprano, ya aparece descrita la cena del Señor como la comunión. Porque si el bautismo era símbolo de la fe, la cena era distintivamente el símbolo del amor y del compañerismo. Una comunión o participación común con la muerte de Cristo y sus frutos que conllevaba una comunidad de corazones y espíritus entre los mismos participantes. Ok, ah, implica unidad. Aunque las congregaciones locales surgieron, doquiera que se predicaba el Evangelio y cada una de estas gozaba de una vida independiente, la unidad de la iglesia se reconocía claramente desde el principio. El intercambio, por ejemplo, el intercambio entre Jerusalén y Antioquía. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. ¿Qué pasó? O sea, notemos, empieza a desarrollarse la iglesia y comienza a haber comunidades fuera de Palestina, o bueno, fuera de Judea, ¿no? Jesús había dicho, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y comienza a extenderse. Y entonces, ¿por qué van los de Jerusalén a Antioquía a ver lo que está pasando? Pues por la unidad. Y luego, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, algunos otros creyentes, subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. No vamos a escribir porque se pelearon. Lo que quiero señalar o lo que quiero enfatizar es que estas acciones de ir y venir, de ponerse de acuerdo, de ver qué está sucediendo, la razón es mantener la unidad de la iglesia. La conferencia realizada en aquella ciudad, entonces intervinieron algunos creyentes, se acuerdan, en Hechos 15, la mano derecha de compañerismo dada por los apóstoles primitivos a Pablo y Bernabé, como dicen Gálatas, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido,
nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Se reconocía que había diferentes enfoques, pero somos lo mismo. Por eso nos dimos la señal a mano en señal de compañerismo. Los esfuerzos incansables realizados por Pablo mismo para fortalecer los lazos de amor y servicio mutuo entre creyentes, gentiles y judíos. Podemos leer el texto de 2 Corintios 8. Todos estos casos sirven para mostrar que, aunque había muchas iglesias en plural, había una sola iglesia en particular. Lo que podríamos decir después, iglesia local e iglesia universal. Esta verdad llega a su expresión cabal en las epístolas paulinas del encarcelamiento, con su visión de iglesia como un cuerpo del cual Cristo es la cabeza, un cuerpo animado por un espíritu, teniendo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Y ahí está el pasaje, tanto en Colosenses como en Efesios se habla de la unidad de Cristo con su iglesia, la unidad de la iglesia entre sí como cuerpo y con Cristo porque Él es la cabeza. Y esta unidad se observa y se conceptúa como una unidad visible. Parece que Jesús mismo pensaba en estos términos cuando oró por sus discípulos para que ellos pudiesen ser uno, para que el mundo pudiera creer. Juan 17 y 21. La unidad de la cual Pablo escribe y para la cual se esforzó es una unidad que encuentra expresión visible. No se trata de una uniformidad de gobierno exterior, sino de la manifestación de una fe común en actos de amor propio, de amor mutuo. Y bueno, hasta ahí lo dejamos. Déjeme ponerle acá. Ok, este, ok, nada más déjeme aquí marcar. Ah, no, pues sí, acabamos. Todas las diapositivas se acabaron. Ok, bueno, tenemos un minuto, bueno, 30 segundos porque me tengo que ir a la otra clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sobre la tarea, profesor, Ajá. este, bueno, tenemos el ensayo Ujú, de mi concepto de iglesia. ujú. Vamos a, a realizarlo conforme a las hojas Sí, ahí o les a todo dejé lo de la actividad. no. Vaya, ustedes tienen que haber leído todo y aún lo que vimos ahora y así integrar ustedes su concepto de iglesia, siguiendo las maneras en que se hace un ensayo y creo que aparece la rúbrica para que ustedes Sí. vean qué debe de contener cada parte de su... O sea, es muy claro, con la rúbrica está muy claro lo que deben... Si siguen la rúbrica van a sacar 100, entonces no hay mayor problema. Ok, ¿Sale? gracias. Bien. Pues gusto en conocerles, Dios les bendiga, nos estamos saludando.